Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Hola, soy Mempo Giardinelli y quiero compartir este cuento con ustedes para estos días en que estamos todos un poquito encerrados y en vigilia. Se titula El Terfeloife. Los grandes en esta casa siempre hablan del Terfeloife. ¿A ustedes no les hablan del Terfeloife? ¿No? Bueno, entonces les voy a contar. El Terfeloife es una sombra, o mejor dicho, la sombra de un ser muy malo. No sé si es hombre o mujer, tigre o lobo. O quizás oso, gorila, lo que quieran. Es una sombra y muy mala, malísima, porque come todo lo que respira y se mueve. En casa siempre me dicen que mucho ojo con el Terfeloife, sobre todo si ando solo a la siesta o si es de noche, porque come todo el tiempo. No puede parar y en una de esas me lo encuentro y chao, come a mí. Normalmente se alimenta de gorriones, pollitos, comadrejas, ratones, cucarachas, pero también le gusta todo tipo de pájaros que engulle enteros. Porque el Terfeloife puede tragar todo bicho que anda por la tierra o vuela bajito. Y no se resiste a la tentación de comerse un chico de vez en cuando, sobre todo si los chicos justo andan solos por un bosque, un parque, una plaza. A la siesta y sobre todo cuando oscurece, es cuando más le gusta salir a buscar comida. El resto del día el Terfeloife duerme. Dicen que en una cueva secretísima que nadie ha visto jamás. Pero lo importante y peligroso es que sale de ella cuando tiene hambre. Y este aquí que el Terfeloife siempre tiene hambre. Mi abuelo le contó a mi papá y papá a nosotros que él sí lo vio al Terfeloife una vez cuando era chico y vivía en Alemania. Y le quedó una impresión tan grande que mejor ni describirlo, decía, porque el terror lo paralizaba y paralizado, ¿cómo hace uno para salir corriendo? Mi papá me dijo que una vez el abue le dijo más o menos cómo era el Terfeloife. Y era gris oscuro, lleno de pelos y con los ojos viscos, y comía sonriendo. Lo cual no es nada raro porque a cualquiera que come le gusta sonreír. Y como al Terfeloife le da lo mismo comer pájaros, ratones, gatos, bichos cualesquiera o niños, ¿cómo no va a tener esa sonrisa espantosa y maligna? Yo no quiero ni pensar en encontrármelo, pero muchas veces no puedo dejar de imaginarlo. Lo que no sé es si grita o gruñe, pero por si acaso estén atentos. No sea que una tarde o una nochecita de estas se te aparece un Terfeloife y mejor no te cuento más. Por si acaso, chicos, están avisados. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina.